La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, le invito, a través de su programa Descubrir, a dejar que la palabra penetre su vida. Hoy vamos a meditar en torno a los errores que cometemos. Usted y yo quizás hemos dicho cometer errores es de humanos, un error lo comete cualquiera, pero ¿cuál es la trascendencia de reconocer que nos hemos equivocado? Santiago, en la carta católica de Santiago, en el capítulo 3, versículo 2, Santiago reconoce esa realidad. Dice, y todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Todos, dice Santiago, todos tenemos nuestras fallas. O sea, en otras palabras, todos nos equivocamos. No somos personas perfectas. El dilema más grande ante los errores es lo que yo llamo el autoengaño. El pretender creer que yo no he cometido error, que eso que he dicho, que he hecho, no es un error. Y exigir al otro que acepte esa realidad. A mí me toca, en esos procesos de acompañamiento a matrimonios en crisis, ver cómo una persona llena quizás de soberbia no es capaz de reconocer que se ha equivocado. Minimiza sus acciones, minimiza lo que ha dicho, y eso va generando un conflicto grande en la interacción, en la vida conyugal, la vida familiar, aún en la vida eclesial, en la vida social. Cada uno de nosotros necesitamos vernos a nosotros mismos. El error es parte de nuestra realidad humana, porque somos imperfectos. El dilema más grande es cuál es mi actitud ante el error que yo he cometido y cuál es mi actitud ante el error del otro. Mire, son dos preguntas diferentes. ¿Cuál es mi actitud ante lo que yo hago y que lo hago equivocadamente? Me equivoqué, fallé. ¿Cuál es mi actitud? ¿Y cuál es mi actitud hacia la persona que se ha equivocado y que yo soy testigo de ese error? Cuando caminamos en la fe, nosotros debemos de buscar, desarrollar y permitir al Espíritu Santo que nos promueva un corazón de misericordia, un corazón misericordioso, porque ante la imperfección del otro y ante mi propia imperfección, debo evitar juzgar, debo de evitar condenar, debo evitar señalar. Por eso, los errores forman parte del aprendizaje de la vida. Pero pareciera que existen personas que siguen cometiendo el mismo error, siguen desarrollando las mismas situaciones y como que no les interesa aprender. Lamentablemente, eso lo podemos ver a nivel de la conducta personal, a nivel de las relaciones matrimoniales, de las relaciones en familia, aún en la iglesia. Y por eso es necesario pensar un poco en nosotros. ¿Qué necesito corregir? Cada error que nosotros cometemos es como, por decir así, te dice qué es lo que tienes que corregir. Cada error, si eres una persona impulsiva, impaciente, intolerante, chismosa, si eres una persona pasiva, conformista, si eres una persona intolerante, si tiendes a mentir, a manipular, estás cometiendo errores. Si eres una persona que le interesan más las cosas materiales y buscas cómo, no importa cómo, cometes errores. Entonces, esos errores nos van señalando cuáles son nuestras áreas debilitadas. Uno de los dilemas grandes, por ejemplo, a nivel del tema de la familia, es cuando nos centramos como padres solamente en los errores que cometen nuestros hijos. Y les empezamos a señalar y a criticar y solamente hablamos de los errores.
Eso genera una carga emocional muy fuerte que promueve en los hijos o que también puede ser en el matrimonio, que promueve en el cónyuge un estado de frustración. Bien, lo dice la carta a Santiago, todos y todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabras, dice, es un hombre perfecto de verdad. O sea, aspirar a la perfección es vivir este proceso de vida desde la perspectiva de la conversión. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de entender que vamos a cometer desaciertos. Mire, un ejemplo bíblico de cómo se cometen errores y cómo se aprenden de los errores es San Pedro. San Pedro comete gravísimos errores. San Pedro le dice a Jesucristo que no hable de esa manera, cuando Jesucristo habla que va a Jerusalén, que va a morir, que va a padecer. Pedro comete el error de corregir, entre comillas, a Jesucristo. Pedro, que es un hombre impulsivo, anda armado. Entonces, este Pedro, si usted lee la primera y segunda carta de Pedro, es un hombre que ha cambiado, es un hombre que ha trabajado en sí, que ha dejado que la acción de Dios vaya transformando su vida. Todos nosotros estamos llenos de errores, por supuesto que sí. El dilema es si yo tengo la actitud de aprender de esos errores, si yo tengo la capacidad de sentarme a evaluar mi conducta, a meditar quizás el señalamiento que me ha hecho mi esposa o alguno de los hijos o a alguien. O sea, tener la capacidad de darle como cierto espacio de reflexión a nuestra vida para poder meditar un poco sobre esta realidad humana, como es el hecho que nos equivocamos, que no somos personas perfectas. Ahora, ante un error, yo puedo ser una persona muy, ¿qué le digo yo?, prepotente, muy autosuficiente y no reconocer. Trabajo con matrimonios que cualquiera de los dos nunca le ha pedido perdón a su cónyuge. Trabajo con familias donde papá, mamá nunca han reconocido ante sus hijos que se han equivocado. Sí exigen que sus hijos reconozcan sus errores, pero ellos no tienen la valentía de decir, saben, me he equivocado en esto, reconozco que fallé en esto y esto. He utilizado el término valentía, porque para reconocer un error ante otra persona hay que ser valientes. Y la valentía está relacionado con la humildad. Un signo de humildad es reconocer que te equivocas, es reconocer que has fallado, es reconocer que has violentado, que no has tenido la capacidad de razonar bien lo que has hecho o lo que has dicho. Ante un error cometido, nosotros podemos tener como mínimo dos caminos. Uno, intentar evadir la responsabilidad, intentar esconder el error, culpar a otros, señalar a otros. Eso se da mucho en el matrimonio, ¿se ha fijado? O sea, fíjese bien que es algo muy absurdo, pero a la vez doloroso, cuando uno de los dos ha sido infiel y el cónyuge infiel le dice a su pareja, es que es su culpa, es tu culpa. O sea, no acepta la realidad de que su voluntad, él o ella, desde su voluntad aceptó el camino de la infidelidad. Por lo tanto, en este buscar, esconder, buscar, ocultar y echarle la culpa a otros, es una situación que realmente hiere, ofende la dignidad de las otras personas. El segundo camino ante un error, ante una falla que tú y yo hemos cometido, es reconocer el error con humildad. Sí, lo siento, perdóname, fallé, me equivoqué. Y eso te promueve a un proceso de aprendizaje, a saber discernir las situaciones, a saber interpretar las realidades humanas. Por eso siempre voy a seguir insistiendo, aceptar el error es de valientes. Imagínate tú a un sacerdote, una religiosa, un laico,
pidiéndole perdón a sus hermanos. Perdonen, hermanos, manejo muy mal mi temperamento, me equivoqué, interpreté mal la situación. O sea, reconocerlo, eso es válido. Y eso lo que te ayuda, cuando tú reconoces que te has equivocado, por ejemplo, ante tus hijos, eso refrenda tu imagen de autoridad. Eso fortalece tu imagen de autoridad. Por eso muchas veces tenemos ideas erróneas, como por ejemplo, es que si yo reconozco mi error, pues se van a reír de mí, pues no van a valorar mi autoridad, mis hijos, mi cónyuge, es que pues no va a ser lo mismo, peor va a ser mantenerte en una actitud rígida de no reconocer tu error, de no reconocer que te has equivocado. Por eso siempre invito a las personas en los procesos de acompañamiento, cuando abordamos estos temas en las sesiones, que hagan un listado de los errores que han cometido. Por ejemplo, ¿qué errores has cometido tú como esposa? En el rol de esposa, tú como esposo, no como padre, como esposo. Dialoguen entre ustedes dos. Dialoguen cuáles son los errores que yo he cometido. Tome una hoja de papel y un lápiz o el celular ahí y haga un listado de aquellos errores que usted considera que usted ha cometido. No los errores del cónyuge. No. Comencemos en primera persona. ¿Cuáles son tus errores a nivel conyugal? Tú como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermano, ¿cuáles son los errores que has cometido tú en relación a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, en relación a tu hijo? O sea, no es hablar de manera general. Por ejemplo, a nivel de familia, si ustedes tienen 3 hijos, ¿cuáles son los errores que he cometido en relación al hijo mayor, al de en medio, a la menor? O sea, trabajar eso. Porque muchas veces tendemos el error a globalizarlo. Y no es así. Nosotros tenemos que individualizar. Si hablamos del tema matrimonio, si hablamos del tema familia. ¿Cuáles podrían ser los efectos positivos, por decir así, de reconocer que nos equivocamos? Fíjese bien, le voy a dar algunos aspectos que son altamente positivos y que ojalá, espero que le ayude a que usted comience a darse cuenta que no es una persona perfecta, que debe de aprender a reconocer que se ha equivocado para luego pedir perdón, para luego buscar rectificar y aprender de los errores. Número 1, el reconocer que nos equivocamos nos sitúa en una situación más humana que la de antes. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy conociendo, voy entrando en mi propia vida y voy dándome cuenta. Yo no necesito que alguien me lo diga, voy yo encontrándome conmigo mismo y me voy situando en un sentido más humano de mi existencia, donde ya voy dejando este tema de creerme perfecto, de creerme una persona inmaculada, voy adentrándome a un camino de mayor sencillez. Segundo, se fortalece lo que llamamos autoconocimiento. Si me sitúo humanamente es porque voy profundizando en mi historia de vida. ¿Y eso qué significa? Voy autoconociéndome más todavía. Estas son mis debilidades, esto me promueve a cometer este error, esto también, esto lo otro. Entonces empiezo en ese autoconocimiento, empiezo a desarrollar un proceso de un inventario de mi conducta, de mis criterios, de mis valores, de mis creencias. Entonces todo esto me va a ayudar como persona. Tercero, viviremos más desde la dimensión de la sinceridad con nosotros mismos, no con los demás, con usted mismo. En la medida que usted reconoce, acepta que se ha equivocado, usted reafirma su ser de persona, reafirma su autoconocimiento y a la vez también vive en libertad. Una persona sincera es una persona que vive en libertad, no manipula, no desarrolla esa cultura de utilizar a la otra persona, vive en una transparencia. Vive en una transparencia y desarrolla un espíritu conciliador. Mira, ¿sabes qué?
me equivoqué, te pido disculpas, te pido perdón, porque fallé, interpreté mal, actué mal por esta y esta forma. Entonces, en ese reconocer el error, te vas liberando y el estado de sinceridad te va propiciando a ti primeramente un estado de conciliación, de paz, de serenidad, de fortaleza interior. Luego también otro aspecto positivo de reconocer los errores es que nos desarrolla, nos lleva a la calma, nos lleva a la serenidad, nos lleva a la paz y nos promueve un estado de felicidad. ¿Qué pasa cuando tú has reconocido un error? Te liberas, porque lo quisieras mantener oculto, pero el mantener oculto está esa vocecita interior allí, está esa vocecita interior que nos está hablando, nos está haciendo ver que te has equivocado. Entonces, es saber entender esto de que ante un error no puedo yo buscar ocultarlo, buscar echarle la culpa al otro, no. La sinceridad me lleva a la libertad. Y otro beneficio de reconocer el error es que pues me da como ciertas herramientas, por decir así, para superar situaciones que voy a tener que afrontar, que quizás voy a tener que tomar decisiones y más de alguna va a ser errada, más de alguna va a ser equivocada. Entonces, el reconocer el error es un entrenamiento que me propicia un estado de libertad interior. Por ejemplo, volviendo a Pedro, Pedro también tiene la capacidad de reconocer sus errores. Pedro, en la pesca milagrosa, cuando se da el milagro, Pedro se hinca ante Jesucristo y le dice, apártate de mí que soy un pecador. O sea, el pecado está relacionado con el error, porque etimológicamente pecado significa no dar en el blanco y el error significa fallar, no dar en el blanco. Entonces, Pedro también reconoce. Pedro va a vivir en ese dilema de acierto error. Ese es el dilema de la vida de cada uno de nosotros. Por muy cristianos que seamos, por muy comprometidos que estemos en la parroquia, en el movimiento apostólico, en la comunidad eclesial de base, donde sea, el factor error siempre está en nuestra vida. Por lo tanto, es importante vernos a nosotros mismos, discernir. Si 1, 2, 3 personas te están diciendo que tienes que mejorar en algo, porque eso hiere, eso maltrata, y tú no aceptas esos señalamientos, ¿quién crees tú que está equivocado? ¿Serán esas 3 personas o serás tú? Entonces, cuando alguien nos señala y nos dice, mira, tú tienes que mejorar en esto, mira, piensa en esto, tú hiciste esto y yo creo que eso no es válido, es dramático, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay personas que en la ingesta de alcohol o con la ingesta de alcohol empiezan a hacer bromas groseras, empiezan a decir palabrotas y todo eso, e insultan a alguien. Esta persona debe de saber entender que su responsabilidad es controlarse. Entonces, ¿qué es lo que va a controlar? La ingesta de alcohol. El problema es cuando minimizas lo que dices y haces. El problema es cuando no valoras lo que los demás te están diciendo, cuando no valoras a tu cónyuge, cuando te hace ver que tienes que mejorar en esto, lo otro, aquí y allá, y no tomas en cuenta su opinión. Cuando tú te convences y eres una persona tan soberbia que no aceptas ningún señalamiento de nadie, y si alguien te lo hace, ya le marginas, ya no le tomas en cuenta, ya no le diriges ni la palabra. Entonces, esas realidades humanas no nos privan de anhelar el ser mejores personas, de buscar liberarnos. Por supuesto que duele equivocarnos, pero a veces duele más reconocer que nos hemos equivocado. Y a eso te invito hoy en esta reflexión, a pensar un poco en ti, no en los que están a tu entorno. Piensa un poco en ti. Autoevalúate. ¿En qué aspectos necesitas tú mejorar para evitar al máximo seguir cometiendo los errores de siempre? Piensa un momento en esto. En tu matrimonio,
como papá, como mamá, como hijo, como hija. O sea, hagamos una autoevaluación. Insisto en el texto que he tomado hoy de la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 2, y comienzo y me quedo solo con la primera frase del versículo 2. Todos tenemos nuestras fallas, todos cometemos errores. Pues cuando uno evalúa, cuando uno se ve a sí mismo, eso es como cuando te paras ante un espejo y ves ahí reflejada tu imagen. Entonces, el reconocer un error es pararme con toda libertad y sinceridad ante mi propia persona, ante otra persona, y decir, me equivoqué. A veces vamos a tener necesidad de pedir perdón. Otras veces es simplemente disculpa porque no ha sido una situación que ha agraviado la dignidad de la otra persona. Entonces, en la medida que cada uno de nosotros vamos entendiendo nuestra humanidad, donde reconocemos que somos personas frágiles, que queremos hacer el bien. San Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto. Pablo llega a reconocer en su vida que no es nada perfecto, y por eso, en ese camino de conversión, él no todo se lo deja a Dios, que ese es el dilema que tenemos mucho. Es que yo le dejo a Dios, yo le entrego al Señor mi mal carácter, mi mal temperamento, yo le entrego al Señor mi adicción. No es solamente es entregarle, es trabajar, es comprometerte, es tomar conciencia de que eres tú quien está llamado a aprender a gobernar tu cuerpo, aprender a gobernar tu boca, aprender a gobernar tu mente, aprender a gobernar tus deseos. Por eso es que la vida implica responsabilidad. Y ante un error cometido, una persona responsable es aquella que acepta, me equivoqué, cierto, tienes razón, me estoy equivocando, interpreté mal la situación, perdóname porque elevé el tono de voz, perdóname porque no te escucho. Perdona mi intolerancia. Reconozco que me equivoqué. Reconozco que me excedí. Reconozco. Entonces ese hablar en primera persona ante un error que comete uno mismo nos va liberando, nos va animando, nos va inspirando. Pero cuando no reconoces, entonces tu soberbia se alimenta. Tu prepotencia toma más fuerza, y te sientes con la capacidad, entre comillas, moral de señalar a otros. Pero que te señalen es un pecado mortal. Por eso es importante verlo, este tema en la dimensión sinodal, donde también el laico tiene el derecho y el deber de hablar y hacer señalamientos. Y usted como sacerdote no tiene por qué enojarse. Debe de tener la capacidad de escuchar, de dar oportunidad al pueblo a que hable. Es como que usted, por ejemplo, al consejo parroquial o a la comunidad le dijera, a ver, yo como sacerdote, ¿en qué creen ustedes que necesito mejorar? Sería un acto de humildad. Así que, queridos hermanos y hermanas, este tema, ante los errores que cometemos, entendamos que no somos perfectos. Así que les animo a tomar lo mejor de lo que hoy han recibido a través de esta palabra, a llevarlo a la práctica y a reconocer que no somos perfectos. Que el Señor les bendiga, les ilumine y les inspire. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.